Bien, hola mi gente, a todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. En este momento quiero compartir un estudio con cada uno de ustedes acerca del estado de los muertos. Vamos a aprender con la Biblia qué es la vida en primer lugar para que podamos comprender qué ocurre con una persona cuando muere. Así que vamos a hablar acerca del estado de los muertos. ¿Mm? ¿Dónde están los muertos? ¿Saben algo los muertos? ¿Salen las personas a desandar como tradicionalmente se nos ha enseñado? A todas estas interrogantes le vamos a dar su respuesta. Así que te invito para que me acompañes en una breve y humilde oración. Oremos. Amante Dios, te damos gracias por este día. Dirígenos y acompáñanos en este estudio. Permite que todo lo que vayamos a leer en la Biblia podamos comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mucha gente dice que se comunica con los muertos. Hay incluso religiones que propagan eh, estas enseñanzas con el fin de darle esperanza a las personas. Y muchas personas, tristemente, creen que se pueden comunicar con los muertos. Creen en la inmortalidad del alma. Pero tuvo su origen esta enseñanza. ¿Dónde encontramos en la Biblia el origen de esta enseñanza? Entonces, en este momento vamos a compartir los textos de la Biblia, claro, con su contexto, que nos enseñan a nosotros realmente qué es lo que ocurre cuando una persona muere. Y esto es importante saberlo porque dependiendo de el conocimiento que tengamos de este tema, vamos a tener entonces esperanza. Entonces, primero miremos con la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, qué es la vida para que podamos entender qué es la muerte. Este texto nos enseña el origen de la vida. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Notamos aquí que Dios crea al hombre y luego que lo crea sopla en su nariz aliento de vida y es cuando el hombre llega a ser un ser viviente. Algunas versiones dicen y fue el hombre un alma viviente. Más adelante vamos a explicar a qué se refieren esas versiones cuando dicen que el hombre fue un alma viviente. Pero lo que quiero hacer notar aquí en Génesis capítulo 2 es que la vida es la composición del polvo de la tierra más el aliento de vida. Eso es la vida. Ahora bien, tomando este punto en cuenta, que la vida es el polvo de la tierra más el aliento que Dios sopló en la nariz de Adán, en este caso, eso es la vida. Miremos ahora entonces la suma de lo que es la vida. Podemos hacer una suma, polvo de la tierra más aliento de vida es igual a un ser viviente. Eso es la vida. Miremos entonces lo que ocurre en ocasión de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es entonces lo contrario a la vida. Mientras que la vida es el polvo de la tierra más el aliento de vida, eso es vida. Entonces, en la muerte ocurre lo inverso. Nota este pasaje de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo número 7. Dice la palabra de Dios allí, el polvo vuelve a la tierra. Este mismo polvo que aparece en Génesis capítulo 2, ahora el sabio Salomón que escribe a Eclesiastés dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Notamos el punto? Es interesante porque este texto tumba por tierra la enseñanza que dice que los muertos salen. Porque aquí dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Interesante. Solo con este pasaje pudiésemos estar completamente claros de hacia dónde van los muertos. Pero miremos otro pasaje más del mismo libro de Eclesiastés, capítulo 9. Ahora vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Tome su Biblia usted en su hogar
Dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesante. Ambos pasajes destacan que después que una persona muere, esa persona está allí en la tumba, porque el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y ahora este otro pasaje nos indica que cuando una persona muere, ya no participa más de lo que se hace debajo del sol. No siente odio ni envidia, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, que cuando una persona muere, está allí en la tumba aguardando la segunda venida del Señor Jesucristo. Interesante. Surge entonces la pregunta, ¿salen a desandar las personas cuando mueren? Porque he escuchado muchas personas que dicen, bueno, fulano se murió, pero en esos días se le apareció a varias personas. Vamos a aprender con la Biblia que eso es posible, pero no son los muertos. Son los ángeles caídos que vinieron a la tierra con Lucifer, se rebelaron contra Dios y ellos tienen la capacidad de tomar la forma de nuestros seres queridos, que han muerto. Entonces, aquí está la respuesta a esta pregunta en el Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Interesante, porque este texto se va más profundo y explica que el mismo día que la persona muere, salen sus pensamientos, el polvo regresa a la tierra y el espíritu a Dios quien lo dio. Entonces estamos claros que según la Biblia, la persona cuando mueren no saben nada. Entonces, ¿dónde se originó esta mentira de la inmortalidad del alma? En Génesis capítulo 3, en el versículo 4, encontramos que la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás se rebeló contra Dios y tratando de engañar a la primera pareja, le dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios le había dicho a la pareja, en este caso a Adán y Eva, de todos los árboles que hay en el huerto podrán comer, pero hay uno que no lo pueden comer, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Pero la serpiente, cuando se le apareció a la mujer, contradijo la palabra de Dios. Le dijo, no moriréis. Y desde entonces esta voz se ha convertido en un eco que a través de generaciones ha atravesado sectas, grupos religiosos, enseñando así que los muertos salen y que por ende podemos comunicarnos con ellos. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que los muertos nada saben y que esta falsedad se originó en el Edén cuando la serpiente trató y engañó a la primera pareja. Desde entonces, esta voz se ha convertido en un eco donde hoy en día el hombre cree y vive como si nunca fuera a morir. Otros se van al otro extremo. Piensan que todo esto que nos circunda en la vida es todo, que no hay esperanza después de la muerte y mueren sin esperanza. El tema del estado de los muertos no solamente se enfoca en decir o enseñar hacia dónde van los muertos, sino que irradia una esperanza de que los que mueren en Cristo Jesús van a resucitar en la primera resurrección. Por eso nosotros los que creemos por la fe en la resurrección no decimos hasta nunca cuando se mueren nuestros seres queridos, sino hasta luego, porque cuando una persona muere, según la Biblia, está allí en la tumba aguardando la segunda venida de Cristo para que entonces reciba la etapa final del juicio. Resurrección para vida eterna si murió en Cristo Jesús y resurrección para condenación perpetua si murió en desobediencia. Notemos lo que indica la profecía que va a ocurrir en los últimos días. Porque déjame decirte, uno de los engaños más grandes que van a ocurrir en los últimos días de la historia de esta tierra es que los demonios que andan con Satanás se van a camuflajar
en familiares, en seres queridos que han muerto, para venir a contradecir la santa y divina ley de Dios, específicamente en lo tocante al sábado. Y cuando eso ocurra así, el pueblo de Dios, si usted que está viendo este video no tiene un conocimiento pleno de la verdad presente, será presa fácil del engaño de Satanás. Dice la profecía en torno a lo que va a ocurrir en los últimos días. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Interesante, porque esto se cumple delante de nuestras narices. Personas que se enferman y en vez de ir donde un médico, van donde un curandero, donde un brujo, buscando una esperanza que contradice la palabra de Dios. Personas que consiguen lo único que tienen para comer y lo juegan en la lotería. Ah, porque fulano, me tuve un sueño con fulano que murió hace 5 años y me dio el par de 4. Un engaño fatal. Y el engaño por ahí es que viene. Y será un engaño muy fuerte. La palabra de Dios establece que si no hay una preparación en torno a la verdad presente, seremos presas fácil de los engaños de Satanás. Pero Dios no quiere eso. Dios había advertido en su palabra al pueblo de Israel lo que debía hacer en torno a estas enseñanzas. Notemos lo que dice Deuteronomio, capítulo 18 y el versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no se halla en ti ni encantador, ni adivino. Notemos todas las cosas que son abominaciones para Dios, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Interesante, Dios le advirtió por medio de Moisés al pueblo de Israel que no debían consultar a los hechiceros, ni a los brujos, ni a los encantadores, ni consultar a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Entonces la palabra de Dios es clara, mis queridos. Estas prácticas son, no le agradan a Dios, son abominables ante los ojos de Dios. Ahora, si los muertos no salen, ¿quién es el que sale? Interesante pregunta. Vamos a contestarla con el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Claro, usted diría, es cierto. Es cierto. El número que me dio salió. La palabra de Dios dice que tienen poder para hacer señales. La palabra de Dios dice que ellos pueden hacer incluso milagros. Pero por eso no indica que vengan de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es bien clara. Pues son espíritus de demonios que salen y hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlo para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Claro, Satanás, el enemigo de Dios, quiere engañar el mayor número de personas para poder acaparar el mayor número para la última batalla del Armagedón. Ahora la pregunta surgiría: ¿te gustaría a ti estar en el grupo de Satanás? A mí no me gustaría estar. Me gustaría estar en el grupo de los hijos de Dios. Para ello, tú no puedes ser engañado. Lee tu Biblia. No te lleves de ningún líder religioso. La Biblia es bien clara. Ella misma se interpreta. Y esto del estado de los muertos está en medio de las películas de Disney, en medio de los videos, incluso de la música, porque va a ser uno de los engaños terribles de los últimos días. El apóstol Pablo aconseja en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerden ustedes que cuando Satanás se le apareció a Cristo, Cristo tenía un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre, dice la palabra de Dios, y él vino como un ángel y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Pero la respuesta de Jesús no fue una respuesta presuntuosa, fue de acuerdo a un escrito está. Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, los engaños están a la puerta hoy día, pero la palabra de Dios
es bien clara y categórica en torno a estas falsas doctrinas. Dice el profeta Isaías en su capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y ahora viene la clave para que el cristiano pueda vencer. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Todos los argumentos que a usted le llegan tienen que estar basados en un escrito está. Si no están basados en un escrito está, entonces no lo considere como una verdad tangente. El llamado de Dios para ti en esta hora es este que aparece en 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Alabado sea Dios. Hermanos, amigos que ven, que escuchan, esta vida es pasajera. Es como una vela. De repente tú estás vivo y de repente murió fulano. La pregunta sería, ¿murió en Cristo Jesús? ¿Murió preparado? Hoy es un buen día para arreglar tu vida con Dios. Hoy es un momento especial para entregar tu vida y confesar tus pecados. La palabra de Dios establece que si tú te arrepientes de todo corazón, Dios perdona tus pecados. Te inscribe en el libro de la vida y cuando Cristo venga, si tienes que morir, va a resucitar en la primera resurrección, porque de la segunda no hay memoria, dice la Biblia. El llamado en este momento es para que tú te entregues al Señor. No lo postergues. Mañana puede ser muy, muy tarde. No confíes en hechiceros, ni en encantadores, ni en magos, ni en astrólogos, ni en muertos. Los muertos no salen. Los que consultan a los muertos, según la palabra de Dios, están consultando directamente a Satanás y por ende desafían la ley de Dios. Así que yo te invito para que tú busques al Señor antes de que sea demasiado tarde.